Bienvenidos y bienvenidas a los que estáis aquí presencial en el puerto de Motril, a los que estáis escuchándonos a través del canal en directo del Sindicato de Periodistas en YouTube. Vamos a dar comienzo con un poco de retraso, perdonad la dilación para comenzar, pero bueno, ya lo tenemos todo listo. Esto va a ser una mesa redonda. Yo voy a intentar poner un poco el acento en los problemas que nos hemos encontrado o que se han encontrado los periodistas y las periodistas a la hora de informar sobre, en concreto, la guerra de Ucrania. Pero bueno, va a ser una mesa redonda en la que, de alguna manera, nos parecía interesante visibilizar el papel de los periodistas y de las periodistas andaluces a la hora de poner ese acento andaluz a la hora de informar sobre la guerra de Ucrania. Lo primero de todo, y yo creo que esto es algo que tenemos que hacer, es recordar que hay un periodista español detenido en Polonia, es Pablo González, y desde aquí pedimos su inmediata liberación. Creo que es señal de la deriva antidemocrática de muchos de los países europeos, de Hungría, de Polonia en concreto. Y bueno, esto también es una amenaza a la democracia, no solo allí, sino también en toda Europa y por extensión en todo el mundo. Esta deriva antidemocrática no es algo ajeno a nosotros, también se da aquí en España, y me refiero en concreto a esa propuesta de la Unión Europea, esa propuesta que se ha convertido en realidad de cerrar medios prorrusos para combatir la desinformación. Y esto es algo realmente grave. Según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cerrar medios de comunicación en general es un grave atentado contra la libertad de información, contra la libertad de expresión y, por lo tanto, es un asunto realmente grave. Y esto se está produciendo hoy en Europa con la excusa de Rusia, casi sin contestación, casi sin respuesta por parte de los Estados democráticos o de las organizaciones. En la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, en la Europea, como ha recordado Ricardo, y nosotros aquí desde Andalucía, pues queremos visibilizar eso, queremos mostrar nuestra disconformidad con con esos cierres de medios para combatir la desinformación, sobre todo porque pensamos que se entra en una espiral de ida y de venida. Esto tiene también una contrapartida, y es que Rusia ha aprobado una ley también para perseguir a los medios occidentales. Entonces, esta lucha contra la desinformación se está convirtiendo, no solo en Rusia, también en Europa, en un recorte sin precedentes a las libertades democráticas y a la información, al derecho a la información y a la comunicación de la ciudadanía. Entonces, bueno, advertir eso, advertir que esto también provoca en la población rusa una situación que no tenían antes, y es que ahora tienen menos pluralidad a la hora de informarse. Y es algo que también lo estamos sufriendo nosotros. Ahora solo tenemos una versión única, tenemos una sola visión, la nuestra, la occidental, y es una forma de tratar a la ciudadanía como tontos, ¿no? Y yo creo que tenemos que tratar a la ciudadanía con respeto y quizá avanzar en otro sentido, ¿no? Avanzar en quién está detrás de los medios, cuáles son los propietarios de los medios, dar la herramienta a la ciudadanía para que pueda discernir y, sobre todo, para que pueda, de alguna manera, ser crítica con la información que recibe. Si censuramos esa otra información, aunque contenga propaganda, lo que estamos es limitando esa pluralidad de medios que es fundamental para las democracias en Europa. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con la mesa redonda, con periodistas andaluces y andaluces que han estado o bien en Ucrania cubriendo el conflicto para medios también andaluces o para medios a nivel estatal, pero también personas que han estado en la frontera cubriendo el drama migratorio, el drama de refugiados que se avecina en Europa. Y bueno, vamos a empezar con una periodista para muchos conocida, es Patricia Simón. Es colega del Sindicato de Periodistas de Andalucía, y ella es reportera de La Marea, es profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Cataluña, también imparte docencia en otras universidades andaluzas, la Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga, y creo que está ya conectada.
Muchísimas gracias al Sindicato de Periodistas de Andalucía por la invitación, y también por el trabajo que hacen a lo largo del resto del año. Y es la primera vez que estoy asociada en un colegio de periodistas, en este caso en un sindicato, y estoy muy agradecida. Bueno, yo creo que en la cobertura de esta guerra se han hecho evidentes varias cuestiones importantes, ¿no? La primera ha sido que yo creo que ha habido un relato coral muy interesante de todas las periodistas y todos los periodistas que hemos estado ahí, que siguen yendo. Creo que se ha hecho muy evidente también la calidad de buena parte de los reportajes y bueno, de las noticias que se han realizado de esa guerra. Se ha hecho evidente también la participación, la llegada, tanto en frontera como dentro de Ucrania, de muchas colegas jóvenes con una formación feminista del periodismo que han hecho informaciones, desde mi punto de vista, mucho más completas sobre las consecuencias de la guerra y sobre aspectos mucho más variados y diversos que a lo mejor los que han aparecido en otras coberturas de otras guerras, que a lo mejor se han limitado más a lo que era el relato de las batallas y de los frentes, ¿no? Y no solamente lo han hecho mujeres periodistas, que esto también me parece una gran noticia, sino también muchos colegas hombres que ya tienen esa formación de periodismo feminista, y yo creo que se ha notado mucho, y ahí tengo que citar a colegas que me parece que están haciendo un trabajo de una calidad excepcional, como Víctor García Guerrero, de Televisión Española, Nico Castellano, de la cadena SER, y luego muchísimas otras compañeras como Evaba de RTVE, a la que también conocéis, y muchas de las que están sentadas en esa mesa. Pero para mí, la verdad, es verdad que yo el periodismo que estoy valorando es el que veo también como ciudadana, por lo tanto ya hay una preselección, pero sí creo que la calidad ha sido altísima. En el terreno, las dificultades, creo que eso también lo tenemos que poner sobre la mesa. En una guerra es muy difícil contrastar la información. Y yo creo que siempre que estemos haciendo este tipo de coberturas u otras, porque después me fui para Colombia y creo que es lo mismo, cuando hablamos de lo que ocurre en un sitio, perdona, lo que podemos decir es lo que ha ocurrido en ese sitio. No podemos eh, generalizar a que eso que estamos viendo es lo que se ve, lo que está pasando en el resto del país. Creo que hay otro asunto importante, y es que hay historias que no puedes publicar cuando estás dentro del país. A mí me ha pasado y tengo historias todavía por publicar, que tienen que ver con fenómenos como bueno, la existencia realmente de elementos de extrema derecha o nazis en el ejército, ¿no? Y cuando te encuentras con esto, pues lógicamente lo que no puedes, o en muchos casos, lo que yo decidí con La Marea, es publicarlo una vez que saliese, o la situación de los hombres que no quieren participar en la defensa armada porque no consideran que el militarismo sea la respuesta, y esto les hace ser vistos y percibidos como traidores y por tanto aliados de Rusia, y eso les puede costar terminar en prisión. O historias bueno, me encontré entrevistando a gente de grupos paramilitares que están participando en la defensa, ¿no? Esto, en un momento de tanta polarización y crispación, pues nos hace tener que estar recordando todo el tiempo lo obvio, y es que el país agredido es Ucrania y por tanto el país víctima, y que el victimario es Rusia. Pero dentro de eso no significa que tengamos que alienarnos con todos los presupuestos y con todas las propuestas del gobierno de Ucrania, porque lógicamente está en una guerra y tiene que hacer propaganda. Y eso también creo que tenemos que incluirlo en nuestras informaciones. Yo, por ejemplo, publiqué estando allí un reportaje sobre la industria de los vientres de alquiler, pero no solamente explicando cómo seguían operando estas empresas en medio del conflicto, sino también explicando que el hecho de que nos llamasen a los periodistas para que fuésemos a ver a los bebés que se habían quedado atrapados en Kiev formaba parte de toda esa maquinaria propagandística que habían puesto en marcha desde el gobierno de Zelensky, con la idea de generar mayores apoyos y por tanto recibir más armas y más ayuda, lo cual me parece absolutamente legítimo, pero creo que también en nuestras informaciones tenemos que incluirlo, ¿no? Y creo que cuando hablaba antes de ese retrato coral que se ha hecho durante la cobertura y que se sigue haciendo de la guerra de Ucrania, creo que eso también ha permitido que podamos hacer reportajes e historias con mucho más matices,
¿no? Porque hay una parte que es fundamental, que es la cobertura de actualidad que ocurre cada día, y ahí también es fundamental la información sobre cómo avanzan los frentes y las batallas y qué territorios se pierden y se ganan, porque es una guerra y eso determina no solamente la duración de la guerra, sino también el futuro de muchísimas personas y el presente, pero también hay otras muchas historias que se han podido contar, creo, porque realmente es que éramos muchísimos periodistas allí, ¿no? Y luego hay otras cuestiones que también me parecen importantes y que han quedado en evidencia, ¿no? Y es, por ejemplo, la falta de equipos para este tipo de cobertura, ¿no? Yo pedí el permiso al gobierno de Ucrania para viajar allí el 24 de enero. Finalmente no viajé hasta el 28 de febrero, pero igualmente cuando fui a viajar, la gran dificultad para poder trasladarme a Kiev y no quedarme solamente en el Lviv, era el tema de los chalecos, ¿no? Y los cascos, y no había, porque realmente si tu medio no tiene, en muchos medios grandes medios españoles, los que tenían estaban caducados y Reporteros Sin Fronteras, que es donde siempre lo he pedido cuando he viajado, se las había agotado porque tenían 8 en ese momento y ya estaban los compañeros allí, pues eso te limitaba muchísimo, ¿no? Porque yo de hecho me tuve que quedar en la segunda vez que viajé en Leópolis, en el Lviv, durante unos días esperando conseguir un chaleco porque no podía viajar sin chaleco, lógicamente, ¿no? Bueno, pues esto habla también de la precariedad de recursos y de cuando hablamos de la falta de materiales básicos, estamos hablando también de esto, ¿no? Luego creo que la guerra de Ucrania ha puesto en evidencia otra vez la importancia de tener periodistas especializados y también redacciones fuertes que puedan enviar a gente sobre el terreno. De hecho, a mí durante las primeras semanas en Kiev no hice más colaboraciones porque o había algunas con las que no estaba dispuesta a hacer de determinados programas de televisión o porque no me daba tiempo o porque quería hacer temas en mayor profundidad y podía con las que estaba haciendo, pero realmente es que había una demanda imperiosa de periodistas porque los medios no tenían a quién enviar, ¿no? Entonces de repente tenía un montón de conexiones para televisiones de América Latina, también tenía conexiones para televisiones de España, más colaboraciones con diversos medios, además de mi revista. Entonces, y a mí esto me recordaba mucho cuando estaba en Lesbos, ¿no? Durante el incendio. Es decir, este adelgazamiento de las redacciones cuando ocurren temas que acaparan el interés internacional, pues se demuestra que es un desastre, ¿no? Porque de hecho, quiero decir, los medios tienen sus líneas editoriales, sus enfoques, sus estilos y todo eso saltó por los aires porque en realidad en ese momento lo que necesitaban eran personas con un micrófono en la puerta, en la plaza de la Independencia de Kiev, ¿no? Y simplemente el decir que tenían allí a gente, lo cual me parece bastante poco interesante en términos informativos, pero también un alivio económico para las personas que estábamos haciendo ese tipo de cobertura. Así que, bueno, lo importante es que la guerra de Ucrania continúa, que ya apenas sale en las páginas de inicio de los medios de comunicación, pero creo que eso también tiene una lógica y es, bueno, pues esta guerra, su impacto fue inmediato en el resto de sociedades europeas y se está dando en suelo europeo, pero a la vez pues teníamos otros conflictos como el de Yemen o el de Siria o el de Palestina, que ya no tienen ningún tipo de cobertura, ¿no? Y yo creo que lo que sí para mí ha sido más interesante de la cobertura de Ucrania es que ha dejado al descubierto gran parte del cinismo de las políticas europeas, ¿no? Hay cuestiones que ya no van a poder desacreditarnos cuando digamos, como por ejemplo cuando decimos que vivimos en sociedades con políticas racistas, bueno, lo que está pasando ahora mismo en Marruecos, en la frontera con Melilla es dantesco, ¿no? Y con sociedades racistas, cuando inmediatamente, pues no solamente decenas de miles de familias se manifestaron a favor de abrir sus hogares, ¿no? Para acoger a personas ucranianas, sino que el gobierno aprobó y otros gobiernos de la Unión Europea protocolos express para regularizar a los refugiados y refugiadas ucranianas, ¿no? Pues esto es obvio, que es porque son personas europeas, blancas, rubitas y de tradición cristiana, ¿no? Porque esa ola de solidaridad no la hemos visto nunca antes, o el hecho de que cuando hablamos de soberanía alimentaria, pues parece que estamos hablando de una cosa minoritaria y
secundaria, ¿no? Y ahora se ha visto rápidamente cómo la guerra de Ucrania ha provocado, pues está provocando ya hambrunas en un montón de países y va a provocar inestabilidad en muchos otros. O el hecho de que la independencia energética, la importancia de la energía verde y renovable, pues ahora cuando se ha visto la dependencia que tenemos de internacional y lo que está ocasionando, y que probablemente tenemos que recordar que los chalecos amarillos en Ucrania fue un fenómeno que surgió a raíz del encarecimiento del diésel. Lo que estamos viviendo con el petróleo en sociedades europeas, pues también va a generar muchísima inestabilidad, ¿no? Por lo tanto, el apoyar las energías renovables, ya nadie puede decir que es algo que se pueda posponer, ¿no? Lo pueden seguir diciendo, pero es menos creíble. Y como eso, muchas cuestiones que creo que tienen que atravesar también nuestras informaciones, además de contar los crímenes. Y por último, me gustaría añadir una cosa muy importante. Para muchos de los periodistas, como ha ocurrido en otros conflictos, que hemos contado los crímenes de Rusia, pues hemos sido acusados por parte de una minoría, pero que son muy escandalosos en las redes sociales, de ser imperialistas, ¿no? Y asalariados de la OTAN y que estábamos al servicio de Estados Unidos. Y cuando hemos contado que en Ucrania pues hay una parte de la sociedad que justifica el crecimiento de la ultraderecha y movimientos neonazis, pues hemos sido acusados de estar justificando la invasión rusa, ¿no? Y creo que esto está bien, quiero decir, que a mí me gusta mucho cuando recibo críticas y ataques por ambos lados, porque de alguna forma revalida mi independencia y me hace no estar, bueno, que se perciba que puedo estar alienada con uno de los dos bandos en liza, cuando creo que lo que tenemos que proteger a toda costa es nuestra independencia. Pero sí que eso tiene un coste, sobre todo para periodistas freelance, que tienen que vender sus informaciones y que muchas veces su visibilidad y su difusión de su trabajo dependen no tanto de hacer informaciones, ¿no? Con rigor, profundidad y matices, sino de que haya grupos sociales, grupos ideológicos que consideren que son de alguna manera sus portavoces, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que combatir. No somos influencers, no somos líderes de opinión, sino que somos periodistas y por tanto yo creo mucho y reivindico mucho el periodismo desde posiciones de incomodidad, no solamente para nuestros lectores y lectoras, sino también para nosotras mismas, ¿no? Porque en todos estos contextos lo que descubrimos es que, bueno, pues la realidad es mucho más compleja y tiene muchos más matices y grises de lo que cabe en una crónica de 40 segundos. Entonces, los espacios que tenemos un poquito más de tiempo o de extensión, pues es fundamental que lo incorporemos. Me puedo quedar un poquito más, porque también aquí hay retraso, así que me quedo escuchando un poquito a mis compañeras. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia Simón, periodista de La Marea, corresponsal en muchos países en zonas de conflicto. Sino para que la oigas desde aquí, para que te oiga ella. Ah, vale. Es que se escucha. Yo creo que, bueno, gracias, Patricia, por quedarte ahí en espera. Ahora, recordar, Patricia, una de las cosas que ha comentado es que no solo, yo creo que eso es una lección que tenemos que aprender, no solo la labor de informar, sino la de ayudar a entender qué es lo que está pasando, ¿no? La información es realmente abrumadora, hay muchísimos medios de comunicación, sobre todo en estas situaciones en las que se demanda mucho periodismo, como decía Patricia. Qué importante es eso, ¿no? Ayudar a entender, ¿no? Dar las claves para que la ciudadanía no reciba la información como un golpe, sino como una bocanada de aire fresco que le ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las claves para comprenderlo, ¿no? Y bueno, precisamente de eso queríamos hablar con Paloma Fernández Coleto, ya directora del Foro de Ceuta, que la tengo aquí a mi izquierda, a la derecha de vuestras pantallas. Y bueno, Paloma ha estado en la frontera de Ucrania, exactamente en Polonia, y allí ha intentado, bueno, conectar todas las realidades, las que tenemos aquí y también las que ha visto allí. Las que ha visto allí en la frontera, justo en un momento de migración absoluta de refugiados ucranianos que cruzaban al país más cercano, al país que tendría en ese caso mejor infraestructura, o el que ha hecho ese llamamiento a acoger a los refugiados ucranianos,
pero antes ha estado también en la frontera, ha estado también en Grecia, cubriendo precisamente todo el drama de refugiados sirios y afganos que llegaron allí. Y claro, también está en Ceuta, ¿no? Entonces yo creo que esa visión que aportamos desde el sur, bueno, de lo que recibimos nosotros, ¿no? Y cómo otros países, ¿no?, hacen esa labor de acogida, creo que es fundamental para, bueno, para comprender, para resituarnos en ese eje en el que nos sitúan en la frontera sur de Europa. Y nada, cuéntanos un poco qué es lo que has visto allí y sobre todo qué sensaciones te has llevado trabajando para el foro de Ceuta, ¿no? Genial. Lo primero, muchísimas gracias al sindicato por organizar este congreso y estas jornadas tan necesarias con ese título, ¿no?, de periodismo bajo asedio, porque me parece de lo más acertado que hay por todas las cosas que se han estado comentando durante toda la mañana. Y bueno, un saludo a Patricia, porque hablé con ella antes de salir de Ceuta, nos pusimos en contacto a través de Paco para un poco ver cómo organizar el viaje. Era mi primer viaje sola a cubrir una frontera, entonces, bueno, la verdad que me surgieron muchísimas dudas y gracias al sindicato y a los periodistas, compañeros y compañeras que estaban ya en terreno, pues la verdad que fue mucho más fácil la llegada, el aterrizaje. Yo principalmente lo que cubrí para el periódico fue esa, ¿no?, la llegada de esa cantidad de refugiados y refugiadas y sobre todo muchos niños y niñas a Polonia. Lo más significativo, yo creo, como el acogimiento, ¿no?, y esa solidaridad selectiva que hemos tenido en Europa, dependiendo del color de la piel y del Dios al que se le reza de las personas que buscan refugio y que buscan asilo en Europa. Lo que más me llamó la atención y que le contaba a mi familia cuando me llamaban, porque me era muy complicado escribirlo sin llegar a que al final pues te insulten por insolidaria, era cómo se había convertido en una especie de circo esa llegada de personas refugiadas, esas miles de personas refugiadas, y cómo al llegar a la frontera cruzabas desde Ucrania, ¿no?, en guerra, a Polonia, era un mercadillo de solidaridad, donde a los dos lados de la carretera, de la calle principal que va desde la frontera hasta el pueblo de Medica, había cientos de personas voluntarias y cientos de puestos de comida, de ropa nueva, de comida para animales, de correas para perros. Había una carpa de Veterinarios Sin Fronteras, había una carpa de médicos israelíes, había otra carpa de médicos franceses, bomberos franceses. O sea, toda Europa se volcó en el recibimiento a esas personas que huían de la guerra y genial, o sea, un 10 para Europa en esa acogida. Pero claro, no paraban de llegarme imágenes de cuando estuve en Grecia y cómo recibíamos a los refugiados y refugiadas sirias. Y no me podía parar de venir a la cabeza cómo aquella periodista húngara, ¿no?, le metió una patada a un padre que iba con su hijo y su niña en brazos. Entonces me surgían muchas contradicciones personalmente, porque era como, ¿cómo me puede molestar, ¿no?, este acogimiento que estamos haciendo al pueblo ucraniano si es lo que se debe hacer? Pero claro, es que no paraban de llegarme imágenes de la frontera de Ceuta o de la frontera de Melilla, como ha dicho Patricia, lo que está pasando hoy mismo, ¿no?, en directo, y cómo estamos recibiendo y cómo externalizamos el control fronterizo a terceros países donde los derechos humanos no son bandera. Entonces, bueno, creo que deberíamos, ¿no?, aprender a acoger, después del ejemplo que hemos dado con Ucrania, y bueno, convertir, ¿no?, esa fiesta del acogimiento que había de la frontera ucraniana, pues trasladarlo al resto de fronteras y en la frontera sur, en Ceuta o en Melilla, en lugar de recibirlos a palos o en lugar de pagarle a un tercer país como en Turquía para que controle ese flujo migratorio, pues recibirles y con los brazos abiertos, porque al fin y al cabo
van a ser las personas que sustenten nuestro sistema del bienestar en unos años. Otro de los temas que toqué fue desde la perspectiva de género, ¿no? De qué huían las mujeres, si huían de la guerra o de la violencia machista, porque es verdad que ahora Ucrania es un país víctima, pero es un país que hay que recordar completamente conservador y completamente patriarcal y machista. Entonces, las mujeres, el 70% de las mujeres ucranianas han sufrido algún tipo de violencia de género, sobre todo en la familia, y además durante la pandemia aumentó en un 72% las denuncias que se hacían, y más del 75% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, además según una psicóloga que se llama Tetiana Franchuk de la UNFPA. No son datos que nos inventemos los periodistas, sino que son datos de estudios que se han realizado durante muchos años en Ucrania. Y además el gobierno de Zelensky en 2020 se marcó el objetivo de acabar con esta violencia de género y la discriminación. En 2030 tenían esos 10 años, ahora con la guerra. Además, todos sabemos que las mujeres somos utilizadas como botines de guerra y somos territorio de guerra. Entonces, bueno, el 70% de los hombres ucranianos creen que el principal papel de la mujer era cuidar de la casa, hace solamente 5 años de este estudio, y además un tercio afirmaba haber cometido abuso emocional, un 19% abuso económico, un 13% físico y un 5% sexual declarado. O sea, ¿cuánto no habrá declarado? Y bueno, entonces cuando estaba en la estación de Chemist, hablé con muchas mujeres que huían con sus hijos, y les preguntaba, ¿no?, ¿de qué estáis huyendo? ¿De la guerra? ¿De vuestros maridos? ¿Os da pena haber dejado a vuestros maridos? Porque, esa imposición, esa ley marcial de que los hombres tienen que quedarse, para muchas mujeres que eran víctimas de violencia de género ha sido realmente su salvación. Me puse en contacto con distintas organizaciones aquí en España de acogimiento, con CEAR, con todas las que ha contratado el Gobierno de la Nación para hacer ese acogimiento y esa regularización, y les preguntaba, ¿no?, que se estaban sesgando también los datos de acogida por posibles víctimas de violencia de género, y ninguna de esas organizaciones había tenido en cuenta ese parámetro. Entonces es grave también que en España, ¿no?, que acojamos a todas estas mujeres, no se esté teniendo en cuenta ese sesgo, ese corte de qué huyen las mujeres, si de la guerra o de la violencia machista. La conclusión es que se huye de todo, evidentemente. También hay que recordar, ¿no?, la presencia de esas mafias que había en destino, en Polonia, y la cantidad de hombres solos que iban a recoger a personas refugiadas, la mayoría mujeres. Fue muy llamativo. De hecho, la mayoría de las personas que iban a recoger con coches personales eran hombres. Y bueno, pues hubo un aviso, una circular a las mujeres refugiadas para que no se subiesen en ningún coche que no fuese de una organización y que estuvieran identificados. Entonces, bueno, las mujeres, ¿no?, las mujeres que huyen de la guerra de Ucrania se enfrentaban no solo como víctimas de la guerra, como víctimas de violencia de género, sino que también en destino eran posibles víctimas de trata y de trata de personas. De hecho, una chica denunció que un hombre de 50 años la había violado. Los tescos que se habían organizado como centros de refugiados avisaban y advertían que no se fueran con ningún hombre en ningún coche, tampoco con ninguna mujer, porque también estaban empezando a utilizar a mujeres como gancho para llevárselas luego a... Las mafias están muy bien organizadas. Entonces, bueno, la verdad que a nivel, yo creo que periodístico, también como periodista te parabas y mirabas a esa calle de Medica y era impresionante. Había momentos en los que había más periodistas, más medios de comunicación, más cámaras que refugiados. Y bueno, la verdad que yo creo que como conclusión que saqué después de estar allí
es que ojalá aprendamos a acoger como hemos acogido al pueblo ucraniano y que bueno, que el sesgo de género, ¿no? Y que la perspectiva de género hay que tenerla siempre presente porque al fin y al cabo las mujeres somos víctimas, ¿no? De la guerra, de las consecuencias de la guerra y de las otras guerras que libran muchas de ellas, sobre todo en países tan conservadores como Ucrania, donde bueno, pues el patriarcado, ¿no? Es la base del sistema. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Paloma Fernández, directora del Foro de Ceuta. Qué importante, ¿no?, el periodismo feminista, ¿no?, el periodismo que pone la mirada también en eso, que ayuda a entender la realidad desde ese punto de vista, porque si no nos perderíamos tantas historias, ¿no? Nos perderíamos buena parte de la historia que se está contando, ¿no? Se contaría de una forma parcial totalmente y qué importante poder hacerlo con periodistas, además, con acento andaluz, en este caso un acento del sur, ¿no? Pero bueno, qué importante tener también esa perspectiva, sobre todo tú que has trabajado en Ceuta, que has visto el proceso migratorio muy de cerca, has visto todo lo que está pasando ahora con lo que está pasando en Melilla. ¿Cómo o sea, te venían esas imágenes? Y una pregunta que te quiero hacer antes de pasar a Ana de Gracia, que nos ha dejado un vídeo. Pero me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Se te vienen las imágenes, supongo, de cómo se hace el proceso de acogida, cómo se recibe a las personas migrantes que vienen de África en Ceuta y cómo se ha hecho ahí en Polonia, ¿no? Sí, de verdad que me generaba mucho conflicto y se lo decía a mis amigos y familia cuando me llamaban, me generaba muchísimo, o sea, tremendo. Me sentía además mal por sentir en plan qué injusto cómo estamos acogiendo, o sea, ¿sabes? Era una sensación muy mala y es que, a ver, en Ceuta aparecen cadáveres cada 2 meses y se devuelven caliente y en frío y en express, o sea, y bueno, y luego hay una gran corriente, ¿no?, de extrema derecha, donde ponen el foco de todos los males que tiene Ceuta en el caso de mi ciudad o en el resto del mundo, en las personas migrantes. Y hay agresiones a personas migrantes en Ceuta y la policía trabaja no solo de oficio, sino por denuncias de organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes que están en situación de calle. Y conocemos que ha habido agresiones a niños, a menores que están en la calle, ataques con perros, en la crisis de mayo del año pasado, ataques con pistolas recortadas desde un balcón. Entonces, el contraste de ver cómo estábamos acogiendo, con los brazos abiertos, con chucherías a los niños, y es que son niños iguales, da igual el color de la piel, da igual a quién les recen. Son niños, o sea, yo tengo 2 hijas y me imaginaba que esas podíamos ser nosotras, porque además la gente tú la veías y me decía, hay mucho drama. No, el drama no lo veías porque venían bien, o sea, venían con su maleta, no venían heridos de la guerra, no venían sucios, no son gente pobre, o sea, era gente normal, podíamos ser nosotros con nuestra trolley que pasamos una frontera y, o sea, el drama no lo crea, el drama lo crea la guerra, evidentemente, pero no lo crea la migración, lo crea el país que recibe. Tú puedes recibir con los brazos abiertos como hemos recibido a Ucrania o puedes recibir con fronteras cada vez más altas como estamos recibiendo al resto de nacionalidades. Entonces, a mí me genera mucho conflicto personal y bueno, de hecho necesité tiempo para escribir el artículo que se llama La solidaridad selectiva o cómo aprender a acoger tras el ejemplo ucraniano. Porque desde el primer día sabía que había algo que no. Y poco a poco fui entendiendo que era eso, claro. Es que vengo de una frontera donde a la gente se la devuelve. He estado en Grecia donde los niños en diciembre se tenían que duchar con agua fría en un campo de refugiados de ACNUR y donde no tenían que comer y donde las niñas de la edad de mis hijas no tenían zapatos cerrados y estaban en chanclas. Y eso lo he visto yo también. Nadie me lo ha contado. Entonces, ver cómo en Ucrania, pues eso, había caramelos, había pizza recién hecha, había crepes, había ropa nueva. O sea, qué maravilla. Pero ¿y por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué esa solidaridad selectiva?
Entonces, bueno, sí, la verdad que me ha creado mucho conflicto. Bueno, esto también lo vivimos los periodistas, no somos seres de luz que estamos por encima de todo, sino que también nos lo llevamos a casa, lo sufrimos, lo sentimos y evidentemente luego tenemos que ese momento, ¿no?, de recapacitar y pensar y eso es lo que nos da la herramienta luego para escribir artículos como el que escribiste, Solidaridad Selectiva, ¿no?, que es la que se está dando, y el papel fundamental del periodismo también para humanizar, ¿no?, para humanizar no solo las historias de los refugiados ucranianos, sino todas las historias, poniéndole nombre y apellido a esas personas que sufren los desmanes de una Europa que construye muros también selectivos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora a Ana de Gracia. Ana de Gracia es redactora de Onda Cero Granada. Ella ha estado también en Ucrania, ha hecho unas coberturas muy interesantes, en este caso empotrada en un grupo de una asociación de guardias civiles. Eso le ha permitido ver el conflicto muy de cerca y ver también cómo ayudábamos nosotros en distintas formas. Así que vamos a verlo. Creo que nos ha dejado un vídeo porque no ha podido estar por aquí con nosotros, así que vamos a verlo cuando podamos. Ana de Gracia. Muy buenas. Antes de nada, pedir disculpas por no poder estar presente en este día tan importante, en este encuentro entre compañeras, entre compañeros periodistas en Motril. Por supuesto, dar las gracias por permitirme explicar durante unos minutos de forma breve mi testimonio, en qué consistió mi viaje a la frontera. Es muy necesario organizar este tipo de encuentros, sobre todo porque el testimonio de las compañeras, de los compañeros que han podido acercarse a los puntos calientes de la guerra, con lo difícil que es trabajar en territorio en guerra, es muy necesario que esos testimonios nunca se pierdan, sobre todo teniendo en cuenta ese contexto de sociedad en el que vivimos a una velocidad vertiginosa, donde no paramos de engullir, de tragar violencia sin filtros. Aquí el ojo crítico periodístico es más necesario que nunca, que actúe como filtro. Pues bien, ¿en qué consistió mi viaje a la frontera? Bueno, tuve la enorme oportunidad de acompañar a la que acabó siendo la mayor expedición humanitaria llevada a cabo desde España hasta Ucrania. Fue abanderada por la ONG Guardias Civiles Solidarios, ONG española con sede en Granada. Precisamente fue desde una nave alquilada de Alendín donde se coordinó, se organizó todo este material humanitario que fue llevado hasta Alicante, en concreto hasta el municipio alicantino de Benejúzar, sede de la empresa de logística Castillo Trans, que puso de forma voluntaria hasta 11 camiones, 11 trailers, que se dice pronto, que consiguieron almacenar estos 300.000 kilos de ayuda monetaria. Desde Benejúzar salió ese convoy custodiado por 6 guardias civiles integrantes, la base principal, ellos conforman la base principal de la ONG Guardias Civiles Solidarios. Este convoy fue custodiado por la ONG y pudimos seguirlo varios periodistas que estábamos empotrados en la expedición y un cámara. Cruzó esas 300 toneladas, consiguieron cruzar toda Europa con los consecuentes peligros que ello acarreaba, tal y como nos explicaban los agentes. Había ciertos peligros que se estaban corriendo en ese cruce de Europa, puesto que hay mafias activas por el camino, conocedoras obviamente de la situación. Estamos hablando del mes de marzo, donde se movilizó muchísima ayuda humanitaria hasta Ucrania desde diferentes puntos de Europa. De hecho, era muy común ver en carretera, en autovías, otras expediciones, otros convoys desde Portugal. También algunos venían desde Inglaterra, Francia, etc. Bueno, una vez conseguido cruzar toda Europa, logramos llegar hasta los puntos transfronterizos. Aquí también había bastantes dificultades, sobre todo para descargar tantísima ayuda. Hay que tener en cuenta que esta ayuda humanitaria estaba valorada en miles de euros, más de 500.000 euros. Por lo tanto, era muy jugoso para esas mafias activas por el camino.
Una vez llegados, decimos ahí, a la frontera entre Polonia y Ucrania, se pudo descargar todo el material humanitario conformado por pues, alimentación, medicamentos, también material de higiene para mujeres, para pequeños. Todo se consiguió de alguna manera desembarcar en diferentes puntos transfronterizos. Estos puntos había que ir cambiándolos al minuto. Nos iban comunicando, nos iban dando información de esos puntos geográficos, no obstante, no los podíamos publicar, no podíamos hablar de ello en directo, puesto que también obviamente era por razones obvias, ¿no?, de seguridad. Se pudieron contar pues una vez ya de regreso en España. Finalmente, tras desembarcar, tras descargar toda la ayuda humanitaria, pudimos saber que llegó finalmente hasta la capital de Ucrania, gracias pues también a esos contactos que de alguna manera nunca perdimos la comunicación con esas personas que estaban esperando esas 300 toneladas de ayuda para Ucrania. Fue una enorme oportunidad poder acompañar, tener el privilegio de poder ver toda esta expedición, formar parte de la misma y también de poder contar esas historias rotas que llegaban a las diferentes estaciones de tren, donde bueno, pues veías a familias completamente rotas, desubicadas, que llegaban pues desde Ucrania dispuestas a reinventar su vida, una vida bueno, pues bombardeada, en la que desgraciadamente pues alguien decidió ponerle punto y final. Esto ha sido brevemente un poquito contar la expedición, así que muchísimas gracias por la oportunidad y enhorabuena por este importante congreso. Bueno, pues ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Bueno, pues muchas gracias, Ana de Gracia, allí donde estés, si nos estás viendo. Muchas gracias por tu vídeo, ¿no? Por ponerle también tanto empeño, ¿no?, en contar lo que está pasando en Ucrania, y también por hacer esa labor de periodismo de desenmascarar la propaganda, ¿no? Desde el principio nos han contado pues esa historia de buenos y malos, ese mundo en blanco y negro, ¿no? Y nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Hay muchos matices, hay muchos detalles, hay muchas cuestiones que se desvelan con un buen periodismo, con un buen trabajo de indagación, con hablar con las personas simplemente y contar la realidad más allá de las notas de prensa o de los comunicados oficiales de uno u otro bando, y con eso conformamos nuestra realidad y la cosmovisión que tenemos de las cosas, ¿no? Y eso es importante, que haya gente allí en terreno, gente como Pepa Suárez, que está online. ¿Sí? Vale, me indican que sí. Hola, Pepa. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? He dejado de escucharos. Pero bueno, Pepa Suárez es freelance, ella es colaboradora del Salto Andalucía. Y ella viajó con el compañero que tengo sentado a mi derecha, Rafael del Barrio. Él es fotoperiodista, es freelance también, colaborador de Huelva Información. Y ambos viajaron juntos, bueno, para cubrir, no solo contando la realidad de forma, bueno, como periodista, sino en el caso de Rafa, de forma gráfica. Muy importante el trabajo y la labor de los gráficos, de los fotógrafos, de los cámaras, que se han desplazado a Ucrania, también desde Andalucía, para contar la realidad allí. Y bueno, Pepa, cuéntanos un poco tu experiencia allí. Sobre todo, nos interesaría saber también en qué condiciones, ¿no? Eres freelance, sabemos que este es uno de los grandes problemas que sufre la profesión periodística, ¿no? El precariado, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, cómo fue ese desplazamiento y qué encontraste allí. Bueno, buenos días y muchas gracias al sindicato por invitarnos. Hoy yo creo que es un día muy triste para los derechos humanos, porque por lo que ha ocurrido en
la frontera. Y yo creo que deberíamos de repensar un poco por el tema de la pasividad de los medios, de cómo están tratando un drama como el que está ocurriendo aquí. Es muy difícil hablar ahora de refugiados y de Ucrania, por lo que ha dicho la compañera. Perdón, pero no he escuchado a Ana, no he podido escucharla. Y por la diferente vara de medir que tiene la Unión Europea con respecto a la migración, a los refugiados, porque al fin y al cabo las personas que vienen del África subsahariana, pues la mayoría son gente que también viene de países en guerra y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, ¿qué hablar de los freelance que no se sepa, ¿no? Pues la precarización realmente es impresionante, es decir, y sobre todo cuando colaboras con medios pequeños que tienen pocos medios económicos. A pesar de ser barata la vida en Polonia y Ucrania relativamente, pues los gastos de Fisher y conductor es algo impensable para un freelance. Y por supuesto es impensable llegar a la línea de frente. Cuanto más te acerque a la línea de frente, pues más caro es, evidentemente. Entonces eso casi está vetado pues para los periodistas freelance, ¿no? Evidentemente, cuando digo que es barato, nos hemos tenido que buscar las cosas más baratas. Es decir, yo he hecho un artículo pues en la cocina de un hotel donde tenía una juerga detrás mía con cervezas y cantando todo el mundo, ¿no? Bien, pero hay muchas cosas que ya pues todos sabemos de los freelance. Llegar allí a Polonia y a Ucrania, pues es fácil, con transportes normalizados. Si lo comparamos con otros países del mundo donde es difícil llegar al sitio donde tú quieres llegar y mucho más caro, ¿no? En cuanto al tema de la información, bueno, hay una cosa que yo, desde que llegué a Ucrania, pues no dejaba de pensarlo. Yo creo que tenemos una visión, la gente que llegamos allí, yo creo que eso también se refleja en la información, de que no hay una visión global de lo que significa Ucrania, de su historia, pues porque precisamente los medios de comunicación le dan importancia a una serie de hechos y a otros no. Ucrania no es solamente la invasión rusa, sino también son los sucesos que ocurrió en el Maidán, la guerra del Donbass, y ahí hubo, pues no digo apagón informativo, pero sí llegó a los medios, a la sociedad, pues de una forma bastante pobre, ¿no? La información. Por otra parte, no sé quién dijo, la guerra pues no se justifica, no se puede justificar una invasión rusa, pero sí tiene una explicación. No hay justificación, pero sí tiene una explicación. Y como se ha dicho ya aquí algunas compañeras, pues muchas veces cuando tú dices eso, pues como que te tachan del otro bando, ¿no? Entonces se ha demonizado mucho a los medios, a los movimientos disidentes, al movimiento pacifista que pedía pues negociaciones hasta el final. También es cierto que es muy difícil entender la dinámica política de Ucrania y la vida de los partidos políticos y el funcionamiento de los mismos, porque es muy diferente al resto de Occidente. Entonces, eso también influye a la hora de informar. Encontrar información diferenciada, información diferente. Nosotros llegamos el día 2 de abril, ya se había escrito ríos de tinta sobre las refugiadas, sobre el movimiento y el éxodo de refugiados, y encontrar
otro tipo de información era un poco complicado, precisamente por la censura, ¿no? Por otra parte, en Ucrania hay movimientos nacionalistas y movimientos prorrusos. Encontrar movimientos prorrusos, incluso los hay en Occidente, por la misma censura era como misión imposible, pues porque la gente podía poner en peligro su vida. Yo estoy diciendo las cosas malas, evidentemente dimos con muchas fuentes, pero sí estoy diciendo lo que yo vi que faltaba, ¿no? Todo esto pues ayuda a los lectores y también a los periodistas para hacer su información, pues entender la idiosincrasia del país donde estábamos, ¿no? Por otra parte, Europa tampoco acoge a los desertores rusos ni a los objetores de conciencia de Ucrania, que además de ser una barbaridad, pues no es muy difícil llegar a ello y saber qué es lo que piensan, pues para tener una visión más global de lo que ocurre en Ucrania, ¿no? En cuanto a la fuente, bueno, Ucrania es un país inabarcable y yo siempre tengo la sensación de que tuve una visión muy parcial. Nosotros llegamos hasta Kiev, estuvimos en el Paso de Medica, en Chechny, y en Leópolis también, en Lviv y en Kiev. Pero eso no te da una visión global de lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Llegamos con la idea de cubrir la huida de los estudiantes subsaharianos, que había miles de estudiantes subsaharianos dentro de Ucrania y que veíamos por las redes sociales y por alguna información muy cortita, pues que se le había dado un trato bastante diferente al tema de los refugiados y refugiadas ucranianas, tanto dentro de Ucrania como en el exterior. Fue literalmente imposible hablar con ellos y que, bueno, pues que explicaran su testimonio. Eso fue bastante difícil. Incluso llegamos a hablar con una familia de etnia gitana que lo negó, que eran a todas luces de etnia gitana y lo negaban porque también vimos cómo a los gitanos pues recibían un trato totalmente diferente, ¿no? Sobre la fuente, bueno, una cosa, por ejemplo, que hemos visto mucho por los medios de comunicación, que, bueno, como sabéis, las familias ucranianas están íntimamente relacionadas con familias rusas. También fue difícil hablar con ellos y que nos dieran su visión o contrainformación de todo lo que estaba ocurriendo. Es decir, y por otra parte la gente, yo tengo la idea de que, creo que todos estamos de acuerdo en eso, que para cubrir una guerra también se necesita gente sobre el terreno y aunque se ha hecho efectivamente muchas cosas de calidad, se necesita mucho tiempo y efectivamente los medios de comunicación pues como que bueno, pues precisamente por la precariedad de esta profesión, pues las cosas se hacen muy rápido y no con la pausa que necesita esto. Es decir, esto es como el turista que va a hacer, no comparo porque sea lo mismo, sino para entender un poco. Si tú vas de turismo a algún sitio y ves 3 ciudades de un país, no es lo mismo que si te quedas pues 2 meses, ¿no? ¿Qué le ocurre al periodista? Pues en 20 y tantos días tú tienes que llegar y entender muchas cosas sobre la marcha que es muy difícil entenderla en 20 días, en 3 semanas, en un tiempo récord, ¿no? Yo creo que daría cualquier cosa por saber qué es lo que está ocurriendo también en Rusia con las manifestaciones pacifistas y con los movimientos pacifistas que veíamos al principio, pero que, bueno, por la misma censura es imposible saberlo, ¿no? Digo lo mismo con los soldados rusos o que fueron a la guerra y qué es lo que piensan antes, qué es lo que pensaban antes y lo que piensan ahora, ¿no?
Con respecto a la propaganda, bueno, yo creo que es con diferencia lo peor de todo, ¿no? A la hora de contextualizar la guerra, pues hay bastante problema con el tema de la propaganda, hay que luchar contra ella. Existe una unanimidad bastante chocante en cuanto a las causas de la guerra y no se analiza pues cuáles son bueno, lo que incita a la OTAN o a Estados Unidos a apoyar a Ucrania, porque parece que o se pinta muchas veces como si fueran hermanitas de la caridad que están ayudando a un país invadido cuando la realidad nos demuestra pues otra cosa, ¿no? Creo, por otra parte, también que, bueno, gestionar las emociones, como decía Patricia, es muy complicado. La gente que vamos allí a trabajar, pues somos seres humanos, no somos de acero, y efectivamente se nos pone por delante otros movimientos de refugiados que hemos vivido y la diferencia. Contentos por una parte porque así, tal como se ha hecho con los refugiados ucranianos y refugiadas, es como se tiene que hacer porque las leyes lo protegen. Sin embargo, no se hace con refugiados de otras nacionalidades. Entonces, ese tipo de emociones, yo creo que la única manera de superarlo es desde la honestidad intelectual. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy complicado, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues solamente decir que a pesar de toda esta complejidad, hicimos nuestro trabajo, hicimos lo que nos propusimos y bueno, por otra parte, resaltar la solidaridad que hay entre las periodistas. Desde aquí doy las gracias pues a Patricia, a Paloma y a Ana también, por toda la ayuda que nos dieron y por todo lo que nos explicaron de su experiencia y todo lo que nos aportaron, que eso nos facilitó muchísimo el trabajo. Y simplemente decir, por último, bueno, que la gente que vamos allí a informar no somos héroes, para nada. Tú estás allí porque quieres y a pesar, y ojalá toda esta situación laboral cambie porque toda esta precariedad puede, bueno, pues desanimar a mucha gente de las nuevas generaciones muy válida, con muchas ganas, que tienen ganas de trabajar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pepa Suárez, freelance, colaboradora del Salto Andalucía. Pepa, que además fue acompañada de Rafael del Barrio, Rafa Bujalance, lo conoceréis por ese nombre, es fotoperiodista, también freelance, colaborador de Huelva Información y también de otros medios como el Salto Andalucía. Rafael, tú además, bueno, ibas portando cámara y eso te hacía, si acaso, más, en fin, más vulnerable en el sentido de que era claro que ibas a filmar y que ibas a grabar y a tomar fotografía a la gente. ¿Cómo, en fin, cómo os han recibido allí? Yo, desde luego, llamativo era. Se me veía de lejos. Bueno, yo tengo un sentimiento encontrado con respecto a esta cobertura porque, digamos que me siento, siguiendo lo que ha dicho Pepa, me siento como parte de un pequeño engranaje de esa maquinaria de la propaganda de Ucrania, que por otra parte creo que es un fenómeno que de aquí a unos años se estudiará en sociología y en historia porque es impresionante el trabajo que hay detrás de eso y cómo no se discute nada de lo que haga el gobierno ucraniano. Es verdad que es un país invadido, es un país agredido, pero es verdad que hay muchos temas con un fondo que no se tratan. E incluso a mí me pasó con una entrevista que hicimos a una chica transexual allí. Yo llegué a plantearle a Pepa, igual esto es mejor publicarlo cuando nos vayamos. Pues no vaya a ser que lo vean y que nos digan, las acreditaciones nos las devolvéis, por favor, y irse. Entonces, bueno, eso no se está contando tampoco desde el lado ruso. Hay mucha información sobre Ucrania, pero también hay mucha neblina sobre Ucrania. Y eso es un problema, porque al final no
no se están haciendo las cosas como se deberían en ese aspecto. Hay mucha información sesgada y a la hora de contarlo sí que es problemático. En el aspecto de la cámara, de ir haciendo fotos, es verdad que es eso, ¿no? Mientras tú te asientes a lo que es el discurso oficial, es una cobertura que creo que ha sido de las cosas más fáciles que he hecho en ese aspecto. O sea, acceso total y completo a muchas cosas que yo creo que incluso aquí en España a mí me costaría más entrar. O sea, tardaron 3 días, me parece, en acreditarnos como prensa extranjera, con un fin de semana además que creo que nos cogido por medio. O sea, eso yo creo que aquí es impensable de que eso suceda. Y en cambio allí, en medio de una guerra, lo hicieron porque saben que nosotros somos parte de esa maquinaria y saben que nosotros somos necesarios para ellos. Entonces, bueno, eso, de llegar a situaciones, bueno, yo he traído aquí fotos para explicar un poco eso, cómo se puede llegar a entrar en ciertos sitios que yo no pensaba que fuera a ser tan fácil. O sea, digo, bueno, se podía entrar, pero no tan fácil de entrar, no tanta... Había situaciones que había una cantidad enorme de periodistas y una cantidad enorme de compañeros con cámaras de gráficos y la gente éramos invisibles para ellos. O sea, no sé, no es como otras veces que he trabajado aquí, que la gente, bueno, pues te puede llegar a mirar, no sé qué. No tenían problema, porque sabían lo que estábamos haciendo y sabían que era beneficioso para ellos. Entonces, bueno, yo también siguiendo con otro tema, creo que no se está tratando mucho el tema de cómo Ucrania se está empezando a radicalizar de una manera y se está haciendo un blanqueamiento a grupos neonazis que tampoco se cuenta. O sea, Ucrania no es un país no es un país nazi, no es un país que haya que desnazificar, pero sí que es verdad que en ciertas situaciones se ven grupos de extrema derecha que no se tapan demasiado, no tienen ningún problema, además en admitirlo, o sea, no tienen ningún tipo de problema, y creo que están creciendo porque la gente ya empieza a estar más quemada, ya empieza gente que a lo mejor al principio se sentía frustrada con la invasión, ahora ya quiere participar de alguna forma en acabar con el enemigo ruso. Se está empezando a usar otro tipo de palabras para describir a los rusos y eso, o sea, yo lo he visto en perfiles de personas que yo he ido viendo durante estos meses que llevo aquí en España, cómo han ido cambiando su discurso con respecto a la invasión. Entonces, creo que eso es un tema que habría que tratar, pero no sé si exactamente eso es demasiado fácil de hacer precisamente por eso, porque creo que puede atascar un poco esa maquinaria que está también eclasada y que al gobierno ucraniano no le conviene para nada que se desatasque. Entonces, bueno, voy a pasar aquí a enseñar algunas imágenes. Esta foto está hecha, por ejemplo, en Lviv, en Leópolis, y se hizo durante uno de los numerosos funerales que hay prácticamente a diario de soldados caídos en el frente. Y me sorprendió mucho eso, ¿no? La naturalidad. Yo al principio me puse, digamos, frente al altar, frente a donde yo sabía, digamos, donde estaban los familiares del resto de personas, y ya hay como un procedimiento instaurado en que vino algún responsable de la iglesia y me dijo, no, los gráficos vais aquí. Llegó hasta ese punto de organización de decir, no, ya teníamos nuestro palco para que saliera lo que tiene que salir como que tiene que salir. Y yo en ese aspecto lo considero un problema y me siento culpable de ser partícipe de eso. De hecho, este es el funeral de... Bueno, no me acuerdo quién estaba en este ataúd, pero una de las dos personas que fueron enterradas aquí, sus familiares y amigos nos lo describieron como que era un patriota. Y en Ucrania esa palabra es un poco ambigua. Pepa y yo hicimos esa pregunta porque empezamos a ver gente que llevaba ciertos escudos en las chaquetas, que llevaba cierta indumentaria, que uno ya empieza a sospechar que es lo que está pasando aquí. Y bueno, no, pues es parte de eso. De hecho,
Se pueden ver aquí al fondo banderas nacionalistas ucranianas, que bueno, que eso también es el tema de... Gracias. El tema de la resignificación de la figura de Stefan Bandera. También había que darle una vuelta a aquello, porque creo que se están obviando muchas cosas de ese pasado por tal de dar una imagen de unanimidad y fuerza al pueblo ucraniano. Esto es impensable. Yo no me veo haciendo esta foto en España. O sea, es impensable para mí que yo pueda hacer esta foto y que no haya nadie que me diga qué carajo estoy haciendo. Y yo no estaba yo solo. O sea, yo estaba aquí, pero igual tenía 2 compañeros al lado, otros 2 al lado y otros 20 detrás. Y nadie ponía pega, y de hecho no hay nadie que esté fijándose siquiera en mi cámara o en las otras 40 que había. Bueno, esto ya es en Lviv. Bueno, la anterior también era en Lviv, esto sigue siendo Lviv. Esto es una planta que reservaron en la estación de tren de Lviv para madres con hijos, que eran desplazadas internas o que habían llegado a Lviv para huir de otras partes del país, o como tránsito para llegar a Polonia o a cualquier otro país de la Unión Europea. Y eso, o sea, el acceso era total, simplemente con preguntarlo educadamente, gracias a la ayuda también de nuestra FISE, desde luego, pero no había mayor problema. Esto ya es cercano a Bucha. Pepa y yo llegamos a Bucha y a Irpin cuando ya el ejército ruso hacía un mes que se habían ido, los habían invitado a irse. Entonces ya estaban, digamos, con las labores de limpieza. Ya casi todos los vehículos que habían sido dañados y demás habían sido retirados, se estaban poniendo en depósitos y las calles ya empezaban a estar más o menos limpias. Apenas había vehículos tirados, apenas había tanques, ya estaban casi todos en depósitos, digamos, municipales, que es parte un poco de una especie de turismo que se está formando ahí. Yo hice, no sé si está aquí dentro, hice una foto de unos chicos que estaban haciéndose una foto encima de un tanque ruso destruido. Y uno de esos depósitos está en un sitio que es precioso, es como un bosque que está al lado de una carretera y es como, antiguamente sería la típica área de descanso merendero. Y ahora se ha convertido en eso un poco, ¿no? En la gente que va de turismo allí a decir, vamos a hacernos una foto de cómo estamos ganando esta guerra. Y sigo pensando que todo forma parte de esa maquinaria. No es que sea un montaje, evidentemente, eso se ha visto con los cadáveres de Irpin, de Bucha. Es incontestable que eso no es un montaje del gobierno ucraniano, para nada. Pero sí que es verdad que ahora se está escenificando un poco. Ahora mismo en Kiev hay también muchos vehículos militares rusos destruidos que se están usando como, digamos, trofeo. Y la gente los usa para eso, para hacerse fotografías y para decir que van ganando la guerra. Esto es el interior de la iglesia de San Andrés, que es la famosa iglesia que todos conocemos, que en su patio trasero apareció una fosa común creo que llegaron a ser 70 y pico de personas, igual me baila el número, pero... Y esto era así, la gente... Bueno, esto es la casa esta no es la casa de Bogdan, esta es la casa del vecino de Bogdan, al que le entró un misil por esa ventana. El hombre seguía en el lado, digamos... El hombre estaría por aquí un poco más para atrás y seguía ahí calcinado dentro de su casa. Y este es el interior de la casa de Bogdan, que le habían disparado, de hecho, eso es una bala de un BTR. Y bueno, llegaron a disparar desde la calle, disparaban indiscriminadamente a la gente. Y este es Bogdan. Y vuelve a ser un poco ese discurso. Él nos pidió, o sea, no tenía problemas en contar lo que, a pesar de que se le veía que estaba evidentemente traumatizado por la situación que había vivido, él no tenía ningún problema en contarnos a mí, a Pepa, lo que había vivido, pero además con pelos y señales. No lo decía todo y nos decía que por favor que contáramos eso.
Entonces, sigue siendo parte de esa sorpresa, ¿no? Yo en España muchas veces he visto situaciones que digo, creo que esto hay que contarlo, creo que esto hay que hacerlo, y los propios protagonistas de la historia no han querido. Y es muy particular. Es una cosa que se repite continuamente dentro del país. Este es el famoso puente de Irpin, ya vacío. Hay una foto de Emilio Morenati que está hecha desde el lado que da ya hacia Kiev. Este puente lo derribaron las tropas ucranianas para evitar el paso de las tropas rusas hacia el centro de la capital. Y bueno, es parte un poco es el icono de esta guerra, ¿no? Ese tropel de refugiados que esperaban debajo del puente hasta que cesaran los bombardeos para poder salir por esas tablas que había junto a la furgoneta. Creo que la furgoneta actualmente sigue estando ahí y ahora lo que hay es una bandera ucraniana enorme y un mural también que la gente se está dedicando a firmar. Esta es otra de estas situaciones. El primer funeral que estuve en Lviv, bueno, había tantos medios de comunicación que yo creo que era impensable también que me dijeran algo, pero en este no, íbamos hacia Borovianka en el coche y vi el cementerio y vi que se estaba celebrando un funeral y automáticamente dije a Conto, por favor, para. Paramos y fuimos a hablar con los enterradores, yo pensando que alguno a lo mejor era familiar, pero bueno, no era ninguno, eran los enterradores, y le pregunté que si podía hacer fotos. Fueron a hablar con un familiar y a los 5 minutos me dijeron que sí, no había problema ninguno. De hecho, incluso el cura estuvo hablando conmigo, preguntándome de qué medio era. O sea, que yo creo que no soy el primer periodista que se encuentra. Y me sigue sorprendiendo mucho eso, ¿no? Lo participativa que era la gente a la hora de abrirte lo que le quedaba de su casa y contarte una historia que ya habían contado varias veces. O sea, ellos seguían, además con una amabilidad impresionante, seguían contándotelo una y otra vez. Y estaban encantados porque, aparte que creo que les viene bien a ellos, pero sigo pensando que es parte de eso, de que son conscientes de que ahí ayudamos en ese aspecto. Lo que ya no sé si me siento cómodo ofreciendo esa ayuda o solamente contándolo de esa manera. Pues ya con esto estaría. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rafael del Barrio, Rafa Bujalance, gracias por esas magníficas fotos, ¿no? Por traernos imágenes justo desde allí. Y bueno, esto también es periodismo, ¿no? Es cuestionarnos, ¿no? Si lo que nos están diciendo que hay que transmitir es lo que debemos transmitir, solo eso o hay que contar otras historias. El periodismo, lo ha dicho Pepa también antes, es denuncia, es incómodo, supone una vigilancia del poder y por lo tanto no solo es acompañar la agenda setting de las instituciones, de los que quieren usar a los medios de comunicación como propaganda, sino también ir un poco más allá, ¿no? Ir al terreno, preguntar a la gente, más allá de los que nos dicen que son los que pueden hablar, ¿no? Y yo creo que estas reflexiones son importantes, son necesarias y bueno, así por hacer aunque estamos un poco fuera de tiempo, pero hacer alguna en fin, un poco de debate o al menos que me contéis, ¿no? Yo creo que ha sido un conflicto que ha sido relativamente accesible, ¿no?
Es decir, quizá no nos planteábamos irnos a Afganistán o irnos a Irak, pero en nuestro imaginario colectivo Ucrania está cerca, es Europa, bueno, se puede coger un Ryanair a Polonia, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos, es como que el acceso, ¿no? es más fácil, ¿no? Y yo creo que eso también ha provocado que mucha gente que nunca ha viajado o que nunca ha hecho corresponsalía de guerra haya podido ir, ¿no? Después, claro, están los problemas de siempre, ¿no? El freelance, el autónomo, la escasez de recursos. Ha comentado Patricia Simón antes, ¿no? El problema con la seguridad, ¿no? Con los chalecos, con los cascos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte bien, ¿no? Ha sido accesible, ha creado escuela, ¿no? En ese sentido, pero nos hemos encontrado con los problemas de siempre, ¿no? Con esa propaganda, ese uso y también esa precariedad, ¿no? Rafa. No sé. Yo en ese aspecto sí, bueno, como dijo Pepa, contratar a fixers profesionales es impensable y sobre todo sabiendo lo que pagan los medios españoles. Porque si al menos tú dijeras que ellos mismos te lo meten en los gastos, dicen, bueno, pues mira, yo para hacer este trabajo en concreto he necesitado tantos días de fixer, he necesitado tal. Y aparte de lo que es yo cobrar para vivir. Pero no es así. Yo cuando hice este viaje, efectivamente es eso, no es un viaje. ¿Por qué no me he ido antes a Sahara? ¿Por qué no me he ido antes a otro sitio? Porque es infinitamente más caro y más complejo moverse. Ucrania es verdad, está al lado, sigue siendo Europa, te coges un Ryanair por 60 euros y después allí el transporte es baratísimo. Y eso, sigue estando en Europa. Entonces es una guerra súper accesible. Al igual que yo, había muchos otros jóvenes que era la primera cobertura bélica que hacían. Y eso, y chavales de mi edad que estaban allí, pues bueno, pues con el dinero que podían y aguantando el tiempo que pudiesen. Entonces, bueno, eso creo que también genera que haya mucha sobreinformación, pero también es beneficioso, digamos, porque es una forma, es una oportunidad para, digamos, para gente que de otra forma no podría acceder a cubrir ese tipo de situaciones. Sí, Paloma, de alguna manera se han multiplicado las voces, ¿no? De otra manera habríamos tenido a los medios de siempre, ¿no? Con muchos recursos, haciendo ese seguimiento informativo y, sin embargo, ahora sí que ha habido una multiplicidad de voces, medios pequeños, en el caso del Foro de Ceuta, ¿no? Que han podido estar allí, que han podido contarlo, también desde su propio punto de vista, ¿no? Contando su propia experiencia. Hombre, que el conflicto sea en Europa es lo que dice Rafa. Es que lo tienes a tiro de piedra, en una hora estás allí. Si te asustas o pasa algo grave, también puedes salir corriendo rápido. No dejas de estar en casa. Entonces, sí, y luego eso mucho más barato. El idioma, pues se habla inglés, no todo el mundo, pero bueno, es un inglés como el mío a lo mejor, ¿no? De bueno, pero que es más accesible, está claro. De hecho, yo personalmente no me planteo irme a Siria, por ejemplo, sola. Y sí me fui a Polonia sola. ¿Sabes? No, entonces pues me ahorré el fixer, me ahorré el traductor, me ahorré muchas cosas que si hubiese tenido fondos pues hubiese pagado totalmente. Y bueno, y recordamos también esa problemática, ¿no? Yo también para terminar, de estas redacciones sin internacional, redacciones que se han quedado sin un departamento internacional, sin corresponsales. Muy sangrante la situación de Canal Sur aquí, ¿no? Hemos visto cómo en otros medios públicos sí que había había profesionales propios que estaban allí, o bien freelance a los que le habían dado ese papel de enviado especial. En el caso de Canal Sur no, han ido tirando de agencias, la verdad que es realmente sangrante, ¿no? Esta falta de interés, ¿no? También por parte de algunos medios públicos lo que ha pasado en Ucrania. Y ya bueno, para terminar, desearos que ojalá podamos contar que ha estallado la paz en Ucrania y que eso sea noticiable, que eso sea noticia y que los medios quieran contarlo, que ahí donde está ahora mismo el problema, ¿no? En poder contar no solo la guerra, que eso no solo produzca noticias, sino también la paz. Así que nada, muchas gracias y pasamos a la siguiente mesa.